Querido Eric, qué gusto. No, hombre, el gusto es mío. Qué bueno que nos invitan a estar con ustedes. La verdad es que es un gustazo tan solo el hábito de levantarse temprano. Yo al principio decía, bueno, Juanito, ¿por qué les hará sufrir tanto, no? Si uno se puede ir levantando por ahí de las 8, las 9, ¿no? Ajá, Porque incluso al principio, cuando yo empecé en la carrera, pues les platicaba la sesión pasada, yo trabajaba en un banco, ¿no? sí, Entonces, pues el horario bancario pues, es de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Entonces, de repente cuando empecé como asesor, eran las 9 de la mañana y yo ya necesitaba estar trabajando, ¿no? Pero no a las 7:30. Y además pensaba así como que, híjole, no estoy teniendo cits ahorita a las 9 de la mañana porque la realidad es que nadie te las da a esa hora, ¿no? Y ya vas viendo a qué hora son los horarios de las citas, entonces te las empiezan a dar por muy temprano, 10, 11 de la mañana. Entonces, pues ya te vas acostumbrando, así, oye, ¿para qué me levanto tan temprano si las citas van a empezar más tardecito, ¿no? Y de repente así de 7:30 una junta, puta, el solo hábito de empezarte a levantar temprano para estar presente y al 100, no nada más estar al 100 en las juntas, está padrísimo el speech, ¿no? Y además, súmale el tema de estar capacitándote y compartiendo. Yo a veces digo, el que más aprende en una exposición es el expositor justamente, ¿no? Porque se mete más a detalle, te aprendes cosas nuevas, incluso en el tema que quieres mostrar, te metes más a detalle y también terminas aprendiendo tú, ¿no? Y escuchando los puntos que se comentan. Pues está padrísimo. Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo con mucho gusto aquí andamos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría mostrarle, platicábamos del uso de la tecnología. Hoy prácticamente quien no se haya adaptado al tema de la tecnología, pues lo está reflejando en su producción, en sus números, ¿no? Porque incluso antes pensábamos, oye, híjole, ¿cómo se va a sentir la gente si en vez de una cita presencial, como yo estoy acostumbrado, lo invito a una cita de manera virtual? No, puta, qué pena, ni va a querer. Y hoy yo creo que ha cambiado al revés. O sea, si le decimos a un cliente, oye, ¿qué te parece si te voy a ver a tu casa o a tu oficina? Te voy a decir así, pues como ¿por qué no nos conectamos en Zoom media hora, una hora, lo que haga falta? Y lo hacemos, ¿no? Entonces prácticamente fue simplemente un periodo de adaptación, ¿no? Mucha gente está muy, muy negativa de, ay, la incertidumbre y no sé qué va a pasar, ¿no? Y yo les pregunto, oye, ¿y antes de la pandemia sí sabías qué iba a pasar con exactitud? Pues no, tampoco. Simplemente es una sensación que tiene la gente de agravar el que no sepa qué va a pasar, pero pues antes de la pandemia tampoco sabía. Entonces, para nosotros simplemente es, no sé si hayan leído alguna vez este libro de quién se ha llevado mi queso, ¿no? Nos cambiaron el queso de lugar, pero pues si el queso está ahora de este lado en el sector de la tecnología, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Hay sectores que les está yendo de maravilla, justamente los que tienen que ver con todo el tema de las tecnologías. El sistema financiero también ha tenido pues buena producción. En fin, hay sectores en los que sí les ha ido muy mal. También sería, pues a lo mejor no tan bueno de nuestra parte el estar prospectando a gente que se dedica al sector alimenticio, por poner un ejemplo, hay gente que tiene restaurantes, irla a ver ahorita, pues incluso hasta lo pueden tomar a mal, ¿no? Oye, pues estás viendo y no ves, ¿no? Dice el dicho. Entonces, y más ahora que vamos a un semáforo rojo, ¿no? Pero con todo y esto, que estemos en semáforo rojo, morado, del color que esté el semáforo, no importa. Hay sectores a los que les está yendo muy bien y por tanto, si hay sectores en los que les está yendo muy bien, enfoquémonos en esos sectores. Esta es una chamba padrísima, ya lo comentaba Juanito, además del tema de la lana. Yo no conozco una de entrada, ¿no? Un trabajo en el que tú puedas ganar lo que quieras. Siempre alguien más decide cuánto vas a ganar y además, siempre va a ser muy bajo, ¿no? Muy pocas chambas están por arriba de los 100,000 pesos, ¿no? Incluso el ponerte esas cifras en mente ya cambió tu perspectiva. Incluso si vas entrando ahorita a la carrera y te dicen que puedes ganar 100,000 pesos, no es nada descabellado, ¿no? Entonces, el ponerte estas ideas en la cabeza, pues te va cambiando, ¿no? Pero bueno,
Y también la sesión anterior nos preguntaba aquí el buen Felipe, que por aquí lo veo conectado, ¿no? ¿Cómo hacemos esas proyecciones? Incluso habíamos planeado tener una llamada que ya no la pudimos tener en temas de coordinación, de agenda, pero pues vale la pena, ¿no? El cómo sustentar todos estos números que vamos a presentar ante un cliente, ¿no? De repente la gente me dice, oye, pues es que tú eres actuario, tú seguro les presentas unas super proyecciones y demás. Y la verdad es que no, pues les mostraba la sesión anterior que en una sola página mostramos un producto. Eso sí, nos podemos meter tan a detalle como el cliente nos lo pida, ¿no? Pero que sea el cliente el que tenga las inquietudes, ¿no? Porque si nosotros empezamos a meternos en temas que al cliente a lo mejor le hacen ruido, así de, oye, y vamos a meternos a condiciones generales, y vamos a meternos a tasas, y vamos a meternos al desempeño de las UDIs, y vamos a meternos a... El cliente va a estar sobresaturado de información, entonces va a terminar hasta preocupado, te va a decir, no, ¿sabes qué? Aguántame porque la neta no le entiendo del todo esto, me voy a ir a documentar, y entonces, puta, ¿no? Una venta que pudiste haber hecho muy sencillo, ya se te complicó por haber entrado a un detalle que no se te pidió, ¿no? Pero sí estar preparado. Entonces, con todo esto del tema tecnológico, les decía la vez pasada, hay aplicaciones que debemos tener en el celular sí o sí. Y una de estas aplicaciones es la del Banco de México, ¿no? Es más, si alguien ahorita todavía no tiene en su celular la aplicación del Banco de México, en este momento, por favor, descárguela, no te lleva más de 2 minutos. Entonces, la aplicación se llama BM al día, la voy a poner aquí a ver si se alcanza a ver, es esa, BM al día, esa es la aplicación del Banco de México. Entonces, ahí en la aplicación del Banco de México, si quieres meterte a detalle ahí, en cuánto estuvo la UDI hace 15 años, ahí está. En cuánto estuvo el dólar hace 10 años, ahí está. Ahí están todas las tasas, ¿no? Que de repente mucha gente decía, incluso en este año al principio, no, pues es que si yo eso lo meto en CETES, me da más de lo que tú me das, ¿no? Hoy quiero que vean, a ver si se alcanza a ver, este es el desempeño de CETES, está en tasas del 4%, ¿no? 4%, cuando alguien decía, no, yo todo lo meto a CETES, ¿no? Entonces, y con información fidedigna, nadie te va a cuestionar qué hay en el Banco de México, es el Banco de México, ¿no? Entonces, con la herramienta del Banco de México, voy a proyectar aquí, si me dejan compartir pantalla, por favor. Para poder mostrar la aplicación del Banco de México. Bueno, esta es la página de internet, ¿no? Del Banco de México. Obviamente lo hago aquí para que se vea mejor, ¿no? Pero todos los datos de las UDIs, de los dólares, de las tasas, están en la página del Banco de México. Entonces, cuando uno entra así, googlea, ¿no? Literal, entras a Google, le pones Banco de México, lo primero que te aparece, pues es esta pantalla. Y aquí tenemos los indicadores, ¿no? Aquí tenemos los indicadores. El que nos interesa, si bien aquí hay uno de inflación, no vamos a estudiar como tal la inflación, porque esa se estudia con base en el índice nacional de precios al consumidor. Perdón, creo que alguien está compartiendo pantalla también, porque me quitó el poder compartir pantalla. No, Gracias. perdón, Eric, yo le empecé a picar acá y creo que pero ya lo dejé, Ok. ya se lo dejé a Lalo. Bien, entonces les decía, no nos vamos a meter a la inflación porque no estudiamos como tal la inflación, estudiamos las UDIs, que si bien las UDIs tienen un comportamiento con base en la inflación tal cual, tiene su propio comportamiento, ¿no? Entonces, de entrada, pues aquí te da un indicador de cómo está la inflación el día de hoy, ¿no? Tan solo para tenerlo fresco, si hoy un cliente pregunta, oye, Eric, pues, ¿cómo está la inflación? ¿No?
Incluso hay gente que piensa que tenemos inflaciones del 6% todavía, ¿no? O el otro extremo, que estamos en inflación del 3%. No, estamos en inflaciones del 4.1% prácticamente, 4.09, ¿no? Entonces, aquí está el valor de las UDIs. Hoy una UDI vale 6.59 pesos, ¿no? No, redondeado, pues 6.6 pesos. Entonces nos metemos aquí a las UDIs y nos muestra esta pantalla, ¿no? Aquí alguien sabe por qué hay valor para la UDI hasta el 25 de noviembre. Oye, pues si es 17, ¿por qué sabemos cómo se va a comportar la UDI el 25 de noviembre? ¿Alguien sabe? Sí, se actualiza cada 10 de enero, bueno, cada 10 del día y del mes y te proyecta lo que sigue, los siguientes días, ¿no? Correcto, cada 10 y 25. Entonces, y se calcula de manera quincenal, o sea, el 10 para los siguientes 15 días, es decir, hasta el 25, justamente, ¿no? Bueno, el 25 vamos a ver cómo se van a comportar las UDIs hasta el 10 de diciembre, ¿no? Entonces, esta es una idea también, o una forma de saber ahí en el celular en cuánto va a estar la UDI, ¿no? Los próximos días. Pero bueno, entonces aquí nos deja descargar todas estas series, le decimos aquí, ¿no? Que son los valores de la UDI en este caso. Entonces aquí le podemos dar exportar series y te dice, oye, ¿de qué periodo a qué periodo lo quieres? Ah, bueno, pues empezaron en el 95, ¿no? Es el periodo más antiguo. De hecho, bueno, pues para quien no lo tenga en mente, las UDI se crearon a raíz justamente del error de diciembre, ¿no? De 1994. Hubo una inflación muy importante en ese periodo. Entonces crean en abril de 1995, crean esta herramienta que se llama UDIs, unidades de inversión, y con la única finalidad justamente es de proteger operaciones contra la inflación, operaciones financieras contra el efecto inflacionario, ¿no? Hubo inflaciones de 30, 40%, ¿no? De manera anual, dado que vimos que la inflación ahorita pues, es del 4%. Entonces, la unidad de inversión está indexada a la inflación. Esto quiere decir que su comportamiento es únicamente con base en la inflación. No hay otro factor que mueva el tipo de cambio de las UDIs, ¿no? También de repente, no sé si les ha pasado que un cliente te dice, oye, pero las UDIs, no, está cañón. Yo he escuchado, ¿no? Que la gente pierde dinero en UDIs. Y entonces nosotros tenemos que también preguntar, ¿no? Siempre antes de dar un diagnóstico, como el médico, insisto, ¿no? Siempre preguntar, oye, pero a ver, ¿qué escuchaste en particular, no? Ah, no, pues fíjate que mi papá hace no sé cuántos años pidió un crédito en UDIs. Perfecto. Ya entendí cuál es el punto, ¿no? En una operación financiera siempre hay dos partes, la parte activa y la parte pasiva. La parte activa es la que presta dinero en UDIs y la parte pasiva es la que pide prestado dinero en UDIs. Entonces, la parte pasiva siempre tiene en su contra el comportamiento de las UDIs, porque tan solo, aunque no hubiera rendimiento, tasa de interés, tan solo las UDIs tienen un interés implícito, ¿no? Que es su tipo de cambio, ¿no? Y ahorita vamos a ver a detalle cómo se comporta. Y a eso súmale la tasa de interés que cobran las instituciones o que le cobraron a tu papá las instituciones, el Infonavit o un banco, quien haya sido, para poder tener ese crédito, ¿no? Entonces sí, punto número uno, qué bueno que lo mencionas, jamás pidas un crédito indexado porque te van a poner una arrastrada. Pero imagínate si tú eres el que presta en UDIs, ¿no? Entonces, si uno es el que sufre, por supuesto que la contraparte va a ser el que goce ese préstamo, ¿no? Siempre el pasivo de una persona es el activo de otra, ¿no? Entonces, aquí tú vas a ser el inversionista, el que presta lana en UDIs, ¿no? Y además, si te dicen, oye, pues, otra objeción es, la UDI puede perder, es decir, mi dinero puede estar en riesgo, ¿no? A lo mejor tienen en mente los dólares, que no es que propiamente sean perdedores, sino que la volatilidad puede haber periodos de rendimiento negativo, ¿no? Entonces, muy puntualmente hay que ver qué es lo que nos está preguntando. A ver, ¿a qué te refieres precisamente con que puedas perder parte de tu dinero?
Entonces ya te puede decir dos cosas. Oye, no, me refiero a que si hoy meto 1,000,000 de pesos, en 5 años ya va a valer 500,000, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? Entonces no hay que explicar otra cosa más que cómo se comporta la UDI, ¿no? Bueno, la UDI jamás va a ser perdedora. ¿Por qué? Porque está indexada a la inflación. Si la UDI perdiera valor, significa que los precios van a bajar, ¿no? Y todos, ¿no? Es más, que la gasolina ya no va a costar 20 pesos, ahora va a costar 10 pesos, ¿no? Que tu café del Starbucks ya no va a costar 100 pesos, ahora va a costar 40, por ejemplo. Eso es imposible y siempre les digo, ni Carstens pudo hacer eso, ¿no? Que hubiera una inflación negativa. Pero bueno, entonces aquí bajamos del 95 al 2020 y además te dice en qué formato lo quieres, ¿no? Lo quieres en un formato HTML, que es un formato de internet, lo quieres en Excel, en un archivo separado por comas, en un query o en otro formato. Este es SDMX, quién sabe qué sea, pero al que nos interesa es este XLSX, que es el Excel, ¿no? Entonces lo descargamos ahí en tu carpeta de descargas y en unos segundos tienes ya, es más, en 2 segundos se tardó, ¿no? Yo ya lo tengo aquí descargado, hice algunos cálculos. Voy a mostrar ahora el Excel que tenemos aquí, ¿no? Igual si lo quieren, de hecho, háganlo por favor también para que lo vean, ¿no? Voy a mostrar la pantalla del Excel. Así es tal cual como, ya están viendo el Excel, ¿verdad? Alguien que me confirme, porfa. Sí, ya. Gracias. Este es el Excel que muestra todos los valores que ha tenido la UDI, ¿no? Como decíamos, se creó en el 95, un peso era equivalente a una UDI o viceversa, una UDI valía un peso, ¿no? Entonces fue creciendo únicamente con base en la inflación. Y esto, si nosotros calculamos de un año a un año cuánto se incrementó la UDI, nos va a dar como resultado que se incrementó de igual manera que la inflación, ¿no? Es decir, si la inflación fue del 4%, el crecimiento de la UDI va a ser del 4% también. Pero bueno, entonces empezó en un peso. Yo aquí lo único que hice fue agregarle esta columna A, ¿no? Pues así seleccionamos toda la columna y le ponemos ahí control más y se anexa una nueva columna. Yo puse esta columna para sacar el año, ¿no? Y movernos fácilmente. Entonces le puse esta columna de año y con una formulita obtengo el año de la fecha. Y esa fórmula es esta que vemos acá arriba. Igual a año de la celda que queremos, ¿no? Pues queremos el año de la celda B19 y pues nos va a dar aquí 1995. Y pues ya nada más copio esta fórmula en toda la columna y pues ya me da el año de todas las celdas, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para sacar varios rendimientos en diferentes periodos de la UDI, ¿no? Que por cierto a mí me gusta llamarle rendimiento, ¿no? Siempre hablo en términos financieros. Cuando digo el rendimiento de la UDI, me refiero a cómo se incrementó el valor de la UDI en el tiempo, ¿no? Entonces, si digo, vamos a calcular el rendimiento de la UDI en todo el periodo que lleva existiendo, pues nos referimos a de acá, ¿no? A 1995 a 2020. Pero bueno, entonces esta columna de año me va a dar muy fácilmente, ¿no? A partir de qué año quiero revisar. Bueno. Eric, perdón, pregunta. ¿Quiere decir que en 25 años hemos tenido alrededor de un 660% de inflación? ¿Alrededor de cuánto dijiste, qué periodo? De 25 años, o sea, a partir de todo que se creó la UDI. Ha sido ¿no? Si tú lo pones en porcentaje, es un 660% de crecimiento, ¿no? 600. Exacto, ¿no? En 25 años, que ahorita justamente ahí vamos a calcularlo, exactamente, ¿no? Y es razonable porque, oye, pues si empezó en un peso en 1995 y hoy vale 6.60, pues ha sido 660%
el incremento. No es 160, es 660, es decir, su valor se ha incrementado 6.6 veces, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer justamente es poner los rendimientos de la UDI de ciertos periodos que nos interesan, ¿no? De entrada vamos a ver cómo ha crecido la UDI, entonces pónganle aquí en una celdita de 1995 a 2020, luego nos va a interesar el del 2000 a 2020 para quitar los efectos inflacionarios de los años 90 que pueden incrementar demasiado el comportamiento de la UDI y que eso sí es razonable. No es que nada más los quiera quitar porque no me gusta cómo se vean, al contrario, si los dejo se ve mucho mejor en las presentaciones que yo haría, pero lo que es una realidad es que ya no vamos a tener efectos inflacionarios de ese tamaño, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo presento incrementos quitando el efecto de los años 90, es una mejor proyección, ¿no? Y también de los últimos 10 años, es decir, de 2010 a 2020. Entonces, estos tres. Bueno, vamos a hacer primero el de 1995 Eric, a 2020. Eric, una Hola. pregunta. Eric, una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo proyectarías con base en esta información los próximos 10 años? ¿Calculas alguna tendencia? Aguánteme, señor Ferreira, ¿no? A eso vamos. Después de hacer esto, hacemos esto que me estás preguntando, ¿no? Órale, gracias. Sí, de nada. Vamos a ver primero los rendimientos promedio justamente para poder proyectar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ha comportado de manera total la UDI en el periodo de los 25 años. Lo que hacemos es, lo voy a hacer de este lado para que lo vean, es, voy a ponerle aquí igual al último valor que tengamos, que es el 6.0. Esto lo voy a dividir entre el primer valor de la UDI, ¿no? Que fue a $1 que valía una UDI, ¿va? Y esto le resto 1, ¿no? Que sus fórmulas de matemáticas financieras, si las revisan un poquito, nos dicen esto. Hay que restarle el 1. Bueno, no, perdónenme. El 1 se lo restamos para el rendimiento. Este nada más es el crecimiento total, perdónenme. Entonces es el valor de la UDI reciente entre el primer valor que queremos comparar, que en este caso es el de 1, ¿sale? Entonces nos da que ha crecido 6.6%, ¿sale? Entonces, ahora sí, si queremos sacar el rendimiento, damos esta fórmula. Igual al crecimiento, ¿sale? Lo voy a poner aquí que ya lo tengo escrito. Es al crecimiento del 660% que tenemos acá. Este símbolo, que es como casi un triangulito, es el símbolo de exponente. En mi computadora yo lo saqué presionando la tecla Alt-GR y la tecla que tengo al lado de la ñ. Con eso saqué ese simbolito, que es el símbolo de exponente. Y lo elevo a la 1 entre el número de años que tiene el periodo, ¿no? No es ahorita objeto de la sesión de mostrar esta fórmula. Les pido me la crean, ¿no? Insisto, en matemáticas financieras lo podemos revisar sin ningún problema, pero queremos sacar el rendimiento por año. Entonces, hay 25.5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en noviembre y empezó en abril, pues vamos a darle la mitad del año, ¿no? 25.5 años. Y ahora sí le restamos el 1 que les decía ahorita, ¿no? Entonces, esto nos da que en 25 años la UDI ha crecido en promedio por año un 7.7%, ¿no? Incluso, yo podría sustentar, si yo hiciera proyecciones con base en este 7.7%, yo podría sustentar con esto, ¿no? Si ustedes fueran mi cliente y yo te digo, oye, pues mira, aquí está el valor de las UDIs, en promedio ha crecido 7.7 por año, no tendrías mucho margen de maniobra de podérmelo debatir, ¿no? Alguien me podría decir... Pero no es real. No, este no es un... No es real por lo que decías de los años 90, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Porque yo te puedo decir, oye, ya ha pasado,
¿no? Ese es el argumento, ¿no? Tú me puedes decir, oye, Sí. pero los años 90 Claro. hubo inflaciones de locura, ¿no? Perdóname, Mariana, ¿verdad? Y yo te diría, oye, Mariana, tienes toda la razón del mundo, sin Claro. embargo, ¿ya Sí. te firmaron que nunca se va a repetir? No, pues no. ¿No? Y ya, oye, no, pues entonces 7.7, ¿no? La realidad es que sí. Ah, ok. Es responsabilidad nuestra el decir, oye, pero es muy poco probable, si bien los actuarios siempre decimos, es muy poco probable, pero no imposible, ¿no? Y siempre decimos, oye, tú ahorita me aseguras que no nos va a caer un meteorito, bueno, no es imposible, ¿no? Eso sí sucede con una probabilidad así de chiquitititititita, ¿no? Pero no es imposible. Igual decimos con esto. Pero como la probabilidad es muy baja, prácticamente tiende a cero, para decir que es cero, pero que no estamos, no lo podemos demostrar, entonces tiende a cero, ¿no? Entonces quitamos los años 90. Vamos a calcular, entonces ahora del año 2000 al 2020, ¿va? Entonces para eso filtro aquí, ¿no? Si seleccionamos aquí estas tres columnas y le damos Control Shift y la letra L, se ponen estos filtros. ¿Va? Entonces yo quiero aquí que en los años el filtro de número sea mayor o igual al año 2000. Entonces ya me filtró aquí del año 2000 en adelante. ¿Va? Entonces ahora voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar, bueno, voy a hacerlo acá, ¿no? Voy a seleccionar el último valor de la UDI entre, vámonos ahora sí a noviembre del año 2000, ¿no? Entonces aquí estamos en enero. Si avanzamos con el AFPAG, la tecla de AFPAG, avanzar página, nos vamos a noviembre, al 17 de noviembre, ¿no? Y entonces nos da este 2.297682, que es este que tenemos acá. Y le aplicamos la misma fórmula, ¿no? Es decir, al crecimiento que nos dio del 2.29, lo elevamos al exponente 1 entre el número de años que estamos considerando aquí, ¿no? Aquí del 2000 al 2020, pues hay 20 años y le restamos el 1. Entonces, ya obtenemos, oye, en los últimos 20 años, el crecimiento o el rendimiento promedio de la UDI al año ha sido de 4.2%, ¿no? Y si alguien se acuerda, yo les decía, oye, las proyecciones que yo hago es del, perdón, está abierto un micrófono, si me ayudan a cerrarlo, por favor. A menos que sea para participar, por supuesto, ¿no? Entonces yo les decía que yo presento con base en un 4.3%, ¿no? Aquí obviamente se va actualizando todo esto, pero bueno, de un 4.3 a un 4.2 es nada de diferencia, ¿no? Ahora, ya tenemos, cuando tenemos planes de largo plazo, como son los planes de retiro, esto es bastante razonable considerarlo, ¿no? Un 4.2 o el 4.3 que yo les decía, pues es bastante razonable, ¿no? Incluso si alguien se aventura a poner hasta el 5%, sería aceptable. ¿Por qué? Porque a lo mejor podrías, oye, pues sí, hoy es del 4.2%, pero ha habido en los últimos años escenarios donde se ha comportado en el 6%, ¿no? Y además, en toda la historia ha sido del 7%. Órale, te la creo. Me estás argumentando que hay factores que pueden elevar la probabilidad de que sea un 5%. La compro, va. Pero lo razonable es este 4.2. Y si nos vemos más exquisitos, oye, pues tengo un señor de 55 años y que su plan va a ser a edad 65. Órale, pues vamos a ver el comportamiento de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, ahora voy a filtrar acá del año 2010 en adelante. Que sea mayor o igual al 2010, ¿no? Entonces, la formulita va a ser de manera muy similar. El último valor igual al último valor de la UDI entre, vámonos hasta arriba, pero en noviembre, avanzar página hasta noviembre del 2010. Aquí estamos, 17 de noviembre
del 2010 y me da este 1.4718, ¿no? Y hacemos la misma fórmula para sacar el rendimiento anual en ese periodo. Entonces, la fórmula es igual al crecimiento del 1.47 elevado a la 1 entre el número de años, que en este caso son 10, y le restamos 1. Entonces, aquí el rendimiento, números cerrados, pues prácticamente es del 4%, ¿no? Entonces, con esto tenemos una base sólida, ¿no? Los números no mienten, aquí está demostrado, y además con una fuente fidedigna, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es tu fuente? Pues el Banco de México, ¿no? Y dime lo que quieras. Oye, que no va a poder pasar, pues es como si le dijeras al Banco de México que eso no va a poder pasar, ¿no? No, pues dile a ellos, ¿no? Pues ellos son la autoridad. Va. Entonces, si tus rendimientos de la UDI los presentas entre un 4 y decíamos acá un 4.3 y hasta 5, no más, ¿no? Porque ya es demasiado. 4.3 sería el ideal, 4.2 que vemos aquí, o 4%, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, por supuesto, Eric. ¿Cuál? Yo tengo una duda, mira, estos comportamientos son muy interesantes de analizarlos, pero a la hora de explicarlos en palabras así muy llanas para el cliente, para no ser muy técnicos, sino pues enredarlos, ¿no? Porque a veces sí está un poco complejo. La pregunta que yo tengo es, si por ejemplo, hablando del valor del dinero en el tiempo, en el presente y en el futuro, si uno de mis clientes, por ejemplo, va a pagar el día de hoy una anualidad de, no sé, 30,000 pesos, ¿no? Y yo hago una proyección, hago una tabla que en el año 1 vas a pagar 30,000, en el año 2 hago una pequeña formulita igual en el Excel, en donde va a pagar pues el factor, ¿no? 0.04 más, que es 32,000, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces se espantan, ¿no? Y me dicen, ¿pero cómo? O sea, voy a pagar 40,000 pesos dentro de 5 años, 10 años, no sé, estoy diciendo números al azar, ¿no? Sí, Se va incrementando tu firma, ¿no? Entonces, se me espantan, ¿no? Entonces ya les explico, sí, pero mira, tú asegurada también y tú, etcétera, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es que entonces, si hoy compras con 30,000 pesos una póliza o compras una despensa del mes, por ejemplo, en 10 años con 42,000 pesos vas a comprar lo mismo, ¿no? Claro. Y eso es a esto es a lo que nos ayuda esta formulita. O sea, sigue Justamente, siendo ¿no? esa cantidad. Decir justamente, oye, la inflación o esto se va a ir incrementando con base en este 4% o 4.2%. Cuando alguien me dice, oye, pero ve en el año 20 ya pago el doble, por ejemplo, ¿no? Oye, sí, pero si tú haces un análisis de cuántos han incrementado tus ingresos, no vayamos muy lejos, los últimos 5 años no se ha incrementado con base en el 4%. Los análisis que hemos hecho con los clientes se han incrementado hasta del 10%, y hay casos que han triplicado sus ingresos. Y yo les digo, oye, es un sentimiento natural porque lo estás viendo con tus ingresos de hoy, ¿no? Pero si te das cuenta, algo que no has pensado es que tus ingresos también se incrementan. Déjame hacer un ejemplo muy conservador. Que tú no vas a crecer profesionalmente, que te vas a quedar en esta empresa toda la vida y que por tanto no vas a tener incrementos salariales más que con la inflación, que esto sí, lo mínimo que hace tu empresa es, oye, hoy ganas 30,000 pesos al mes, en tu puesto el siguiente año con la inflación vas a ganar 30,000 más el 4%, habría que hacer la cuenta, 31,200, ¿no? Siguiente año van a ser 32,500, y así se van a ir incrementando tus ingresos. Entonces siempre te va a representar lo mismo de tus ingresos pagar hoy 30 que en un año pagar 31,200, ¿no? Y ya con eso se quedan tranquilos, generalmente no hay mayor preocupación al respecto, porque es algo cierto, ¿no? Si bien, no, pues sí tienes razón. Y la verdad es que sí, ya me acordé y dupliqué el sueldo recientemente. Ok, bueno, y nada más para cerrar la idea. Si yo proyecto, por ejemplo, en un total, que hoy quiere ahorrar 500,000 pesos, por decir algo, ¿no? Entonces ya hago la conversión a UDIs y le digo, no, pues te toca de tanto. Pero ya proyectado a 20 años, esos 500,000 pesos se convierten en, no sé, en 800,000, por decir algo, ¿no? O 900,000. En realidad no es que esté ahorrando el 900,000, está proyectado que él ahorre
500,000 con valor futuro, ¿no? ¿Es correcta esta afirmación? Bueno, para ser muy precisos, es falsa, ¿no? Siendo muy quisquillosos, déjame decirte por qué. Porque tú le vas a entregar 900,000 pesos, sí o sí, ¿no? El cliente no te va a decir, ah, no, pues es que me entregaste 500. No, sí te entrego 900. La idea es, o el punto fino es, oye, solo que esos 900 en 20 años te van a dar para poder comprar lo que hoy compran 500,000. Es diferente lo que estamos expresando. Sí te va a dar 900, ¿no? Solamente que esos 900 van a tener el poder adquisitivo de 500,000 pesos de hoy. ¿No? Entonces, es nada más el enfoque del razonamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Porque si va a recibir los 900, ¿no? Bueno. Eric. Ahí vamos a la proyección, mi estimado Felipe, ¿no? No, te iba a hacer otra observación. ¿Qué onda? Yo creo que para contestarle no vi su nombre quien estaba preguntando, justamente lo que hace la UDI es mantener en teoría tu poder adquisitivo, ¿no? O sea, que es lo que no sucede con cualquier otro tipo de inversión. O tienes riesgo o lo vas perdiendo, como es en los CETES. La UDI te va a permitir que tu poder adquisitivo no se erosione. O sea, como tú muy bien señalabas, con esos 900 vas a seguir comprando lo que hoy compras con 500, ¿no? Correcto, no se pierde. Oye, y otra cosa, ¿esta hojita de cálculo nos las puedes compartir después? Sí, claro, ¿no? Digo, esta la hice nada más para esto, pero con gusto. Sí, porque el signo este de exponencial, luego me explicas cómo sacarlo en la computadora, porque no, le hice y no me salió. Ok, gracias. Claro. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a la proyección, ¿no? No podemos proyectar si no sabemos cómo se ha comportado la historia, ¿no? Si yo te pregunto, oye, ¿y por qué proyectaste con esa tasa y no con otra, ¿no? Y más que si vas con un cliente que es medio financiero y le gusta llevarte la contra, que casi ni hay, entonces, oye, pues con sustento. Para que yo te pueda proyectar esto, pues estos son mis análisis, ¿no? Entonces, vamos a proyectar, esto sí, de 20 años que dure el plan en adelante, vamos a utilizar este 4.2%. Si dura menos tiempo, ¿no? 10 años o menos, vamos a utilizar el 4%, ¿va? Entonces, vamos a utilizar ahorita de 30 años o más. Lo primero que hago, esta es una columna de año, vamos a ponerle, ¿no? Año póliza, si quieren, vamos a ponerle para que sea más entendible. Y vamos a ponerle el valor de la UDI. Va. Entonces, en el año 0, que es ahorita está empezando la póliza, pues hoy vale este 6.600,960. Este es el valor hoy de la UDI, ¿no? Bueno, suponiendo que fuera 25 de noviembre. Y en un año, lo que vamos a hacer, voy a eliminar bueno, lo voy a hacer de este lado para no eliminarlo. El último valor que tengo de la UDI lo multiplico por 1 más el factor de crecimiento de la inflación. Y aquí fijo la celda con F4, ¿no? Fijar la celda es que no se va a mover y le pone aquí dólar antes del número de la columna y dólar antes del número de fila, ¿va? Y cerramos. Insisto, no es objetivo ahorita demostrarles que esto es cierto, es matemáticas financieras, ¿no? Simplemente es 1 más el porcentaje de crecimiento que queremos hacer para sacar el valor de la UDI el siguiente año. Y entonces me da que la UDI en un año va a valer 6.88, 1318, ¿va? Y ya lo único que tenemos que hacer es correr la fórmula para todos los años, ¿no? Entonces la UDI en 2 años va a valer 7.17, en 3 7.47 y así sucesivamente, ¿va? ¿Alguna duda de cómo hicimos el crecimiento? Y esto ya proyectamos la UDI de aquí a 40 años, ¿no? En menos de 2 minutos. En 40 años la UDI va a valer 34.85 pesos. ¿Va? Y para tener idea también de cómo se va incrementando la UDI, tener idea nosotros, esto no es
platicarlo con la gente, ¿no? Simplemente para que tú tengas idea de cómo se comporta la UDI con estos crecimientos. Entonces, si te das cuenta, hoy vale 6.6 la UDI. En 10 años, la UDI va a valer 10 pesos. Entonces, ¿cuánto representa en crecimiento? ¿Cuánto se incrementó en ese periodo, no? Una idea que tú me puedes decir, oye, pues se incrementó 4.2% por año, pues así lo construimos. Sí, pero yo quiero en los 10 años cuánto se incrementó. Ah, pues así como saqué estos rendimientos de acá, hago lo mismo de acá. Oye, pues el último valor de la UDI en el periodo que voy a revisar, de los 10 años, pues 10.05, entre el primer valor que teníamos, ¿no? Menos 1 para sacar el... Ah, no, perdón, aquí quedamos que el total se incrementa un 152%, ¿no? El menos 1 ya decimos que fue un 52% el crecimiento que tuvo, ¿no? Es decir, ¿por cuándo quitamos el 1? Cuando hablamos ya de un rendimiento per se, cuando hablamos de un crecimiento que sería de cuánto se ha visto en total lo que representa lo que hoy tienes, pues eso es un 660%, ¿no? Aquí entonces tienes un 52% adicional a lo que tenías, ¿vale? Ahora, eso en 10 años. En 20 años, si hacemos lo propio, pues es 130%. En 30, 248. En 40, 428. Entonces, si hoy tenemos 200,000 UDIs, vamos a ver cómo se comportan en el tiempo, ¿no? Hoy estas 200,000 UDIs, los 200,000 UDIs, ¿cuánto vale hoy? Igual a lo dejo fijo por el valor de la UDI. Pues ahí está, 200,000 UDIs valen hoy 1,320,000, ¿no? ¿Cuánto va a valer en 10 años? Pues ya vale 2 millones. En 20 van a valer 3 millones. Si se dan cuenta, ya se duplicó casi un poco más el valor, ¿no? 3 millones en 20 años. En 30 va 4,600,000. Y en 40 años, casi 7 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo creo que, Felipe, esto era lo que causaba un poquito, ¿no? De confusión de, oye, ¿cómo podemos presentar algo de 7 millones, dado que hoy los 200,000 UDIs valen pues 1,300,000, ¿no? Pues bueno, pues aquí está sustentado, que era lo que decíamos, oye, si vas a recibir 1,700,000, perdóname, estos casi 6,700,000, solamente que estos 6,700,000 a tus 40 años van a tener el poder adquisitivo de 1,320,000 pesos del día de hoy, ¿no? Pero que los va a recibir, los va a recibir, ¿no? Entonces, pues esto es lo que les quería presentar con base al crecimiento de la UDI, cómo sustentarlo. Y obviamente no nos metemos a detalle con el cliente, ¿no? De mostrarle algo así. Esto es para nosotros, esto es para entenderlo, para saber cómo en una página, en vez de que te meta todo este análisis, simplemente, oye, pues si quieres 200,000 UDIs, en 40 años van a ser 7 millones de pesos y ya. Esto te va a representar, digo, obviamente había que hacer la cotización, pero para que tú recibas esto, hoy tienes que aportar 50,000 pesos al año que se incrementan con base en la inflación y listo, se acabó la cosa, ¿no? Y ya, preguntas, ¿no? Y alguna duda que tengas a tu cliente. Y vamos manejando las objeciones que el cliente nos vaya poniendo, ¿no? Pues si quieren alguna duda que tengan con respecto a esto. Muy bien, Eric. Eres todo un matemático financiero. Muy bien, muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Felicidades por manejar los números así. Hombre, No, pues, está pues, increíble. Muchísimas gracias, Eric. Oye, ¿nos puedes ¿Quieren compartir? preguntar a Eric? Pregúntenle, porque hay que aprovechar a Eric, que es un genio, él es actuario. Entonces, quien sabe de números es Eric. Entonces, preguntas. ¿Nos puedes compartir, buenos días, Eric, buenos días.
De fecha de hoy a 40 años, ¿cuál sería el comportamiento del Audi, por favor? Pues aquí está, es este, mira, este que construimos aquí. En 40 años la Audi va a valer 34.85 pesos, con base en el 4.2%, ¿no? Eric, aquí lo único que podemos modificar es la suma asegurada y ya ahí vemos cómo se va a comportar durante los años, ¿no? Exacto, lo que va a recibir el cliente, bueno, en los tradicionales sí recibe la suma asegurada, en los flexibles recibe lo que diga la proyección, ¿no? Pero si Ok. tú dices, oye, pues te dio 200,000 pesos en 40 años, perdón, UDIs, 200,000 UDIs en 40 años, pues perfecto, multiplicas tus 200,000 por este 34.85 y son estos 6,700,000, ¿no? Ok. Eric, una pregunta. En tu experiencia, ¿qué sería más conveniente? ¿Ser un poco conservador? Me refiero de ese 4% bajarle un poquito, irte hacia la baja en la inflación, o manejar el dato como te lo da, así como tú lo tienes, y tal vez ajustarlo una décima para cuadrarlo. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi ¿Ser conservador o ser así real? Este escenario, Fer, ya es el conservador, ¿no? Yo sí presento conservadoramente. ¿Cuál no sería el conservador o cuál sería el no conservador que yo te presentara este 7.7%, ¿no? Oye, Fer, pues mira, el rendimiento promedio en los últimos 25 años de la UDI, que es lo que lleva existiendo, es del 7.7. Ahí te va tu 7.7, ¿no? Pero entonces, de manera conservadora, que es lo que acabamos de platicar, quítale el efecto de los años 90 porque con muy baja probabilidad podría haber un escenario de tal magnitud como en los 90. Le quitamos ese efecto y si te das cuenta, casi lo que le quitas es pues, la mitad, ¿no? Aquí está en niveles casi del 8%, aquí ya estás en niveles del 4%, ¿no? Ya es conservador este efecto. Entonces, ya nada más lo que yo hago es, si el plan es de 20 años o más, presento es con 4.2. Yo ahorita lo hago con 4.3 porque es lo que tenía en mente, ¿no? Hasta hace unos meses, bueno, ya ahorita es 4.2, no pasa absolutamente nada, ¿no? No hay diferencia. Oye, Eric, Perdóname, y nada más por redondear la idea, ah, si el plan es de 10 años o menos, redondeamos a 4%. Es algo muy factible, es algo que con muy alta probabilidad, ¿no? Ahí tiende ahora al 100%, que es probabilidad 1, casi con probabilidad 1, va a suceder esto, ¿va? Perdón, ¿me iban a preguntar? sí, precisamente en el mismo sentido, Eric, la pregunta es, a mí me han consultado también mis clientes, ¿qué pasa? Como 2 o 3, tampoco tantos. ¿Qué pasa si deja de existir la UDI? Yo leí por ahí en las condiciones generales que Seguros Monterrey lo que hace es utilizar el instrumento que quede por omisión, que quede por, ¿cómo se dice? Por sustituyéndolo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pero ¿qué pasaría si ahorita, por ejemplo, lo que tú mencionas con respuesta a esta última pregunta que hicieron es que si el plan, por decir, es de 10 años, pues tú tomas el promedio de los últimos 10 años y así, ¿no? Entonces, vamos a presentar un comportamiento, obviamente es una proyección. Yo les hago esa aclaración, Correcto. es una proyección, no es que así se va a comportar, ¿no? Claro. Entonces, Sí, siempre hacemos esa precisión. ajá, entonces, ¿tú qué argumento das cuando te preguntan si esto llega a desaparecer? Híjole, pues si me lo han preguntado una vez, la verdad, ha sido demasiado, ¿eh? Esa ocasión No, es sí, muy poco probable que te la pregunten, pero te la pueden preguntar, ¿no? Pero no, sí, 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 me lo han tranquilízate preguntado. porque muy pocas personas. Pero bueno, para que la UDI pueda desaparecer es porque no se me ocurre a mí un evento muy catastrófico que haga que lo sustituya, ¿no? Pero hay obligaciones de UDIs en 30 años, por ejemplo, ¿no? El gobierno tiene obligaciones en UDIs de aquí a los próximos 30 años y hay muchas operaciones pactadas en UDIs por mucho más tiempo como esta. Las aseguradoras pueden tener obligaciones en UDIs de más tiempo, ¿no? Si un chavo de 20 años te contrata
un Orbi, la compañía tiene una obligación de 80 años, ¿no? Porque no termina edad 99, prácticamente 100, ¿no? La última vez que sucedió eso fue con el salario mínimo y no desapareció el salario mínimo. Simplemente como no lo podían incrementar, porque había obligaciones que también se incrementaban, desindexaron los créditos. Entonces, no desapareció el salario mínimo, simplemente crearon otro instrumento que es la UMA para sustituir el salario mínimo como factor de crecimiento. Pero básicamente no habría manera de que las UDIs desaparecieran, y si lo hubiera, va a ser un instrumento que se va a comportar con base en el mismo factor, que es la inflación. Para eso fue creada la UDI, ¿no? No ha habido pues, un evento que haga que se pueda pensar eso, ¿no? Okay. Y ya. Correcto. Podría ser como tu ejemplo del salario, ¿no? Que se llame de otra forma, pero va a tener las mismas funciones. Sí, no, o sea, son eventos y luego ya te puede salir medio por la tangente, ¿no? Oye, y es como si me preguntaras cuál es el riesgo de que una aseguradora quiebre. Pues no es cero, pero es así de chiquititita, ¿no? ¿Por qué? Porque Solvencia 2 les pide requerimientos, ¿no? O sea, es hacer ejemplos comparables, ¿no? Pues para que quiera una aseguradora está en chino, ¿no? Pues creo que está más difícil que quiten la UDI, ¿no? A que quiebre una institución financiera. Bueno, pues ya quebró Banco FAMSA, ¿no? Antes que se modificara la UDI, ¿no? Eric, una pregunta. Sí. Todo esto nos sirve también como para, esto mismo se puede aplicar en dólares y en CETES y ver, y eso nos sirve de herramienta para que inviertan con nosotros. Bueno, CETES no nos interesa mucho, ¿no? Más bien con CETES está muy fácil porque en tu celular le muestras, mira, 4% de rendimiento financiero te da los CETES. Solo la UDI sin darte rendimientos ya tiene esos niveles, ¿no? Ahora súmale el 3.35 del Imaginacer, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, CETES nada más es para, la verdad, con mucha objetividad, para tener una referencia a tu favor, ¿no? Para decirte, mira, pues 4%, aquí te damos más del 7%, ¿no? Pero dólares, sí se podría hacer algo similar, aunque no sería tan correcto financieramente hablando. Simplemente es por tener una referencia, ¿no? Claro, y ahí tal vez nos pueda servir para decir, o sea, observa la volatilidad del dólar. Eso sí. O sea, tienes esta opción que es el dólar, pero, o sea, nada más ver cómo está la volatilidad, y en UDIs, pues todo es como más lineal, por lo tanto, pues es menos riesgoso. Más estable, justamente, ¿no? Ajá. Ok, gracias. Más estable. Y de hecho, por último, ahorita que mencionas algo del dólar, déjenme mostrarle algo muy rápido, que es justamente cuando alguien te dice, oye, pero los dólares son mejores, ¿no? Bueno, pues mejores en qué sentido, ¿no? ¿O qué representa que sea mejor para ti? Entonces, déjenme abrir esta pantalla. Denme un segundito. Listo, aquí está. Compartir. New share. Aquí está, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que el dólar es mejor que las UDIs, podemos ver esto, ¿no? Ojo, también aquí va a tener el efecto de mucho, ¿no? Pero el dólar, pues sí tenemos esa ventana de tiempo, ¿no? Entonces, vean, aquí lo que hace esto es, supongan ustedes que una persona en el 95 no sabía qué hacer con su lana y tiene 2 millones de pesos. Entonces, nada más porque escuchó que diversificar era una decisión muy sabia, entonces agarra uno de sus 2 millones y compra dólares. Con el otro millón de pesos, compra UDIs, ¿no? Entonces, con los tipos de cambio de ese momento, le alcanza para comprar $146,000
y obviamente compra 1 millón de UDIs, porque estaban prácticamente a $1, ¿no? Y ahí ¿Nos los podrías deja. compartir la pantalla, por favor? Según yo ya está compartiéndose. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, no lo veo. Gracias. Ok, entonces, y ahí los deja, ¿no? Sus $146,000 y su 1 millón de UDIs. Que dicho sea de paso, no es que tú puedas tener aquí en tus manos 1 millón de UDIs, ¿no? Es algo intangible las UDIs, ¿no? Es una operación financiera, pero no es aquí de tenga usted sus UDIs, ¿no? Bueno, entonces ahí se quedan sus inversiones. Viene 2020, bueno, esto está actualizado a junio, que fue la última vez que lo requerí, y entonces necesita una lana. Entonces dice, oye, pues ahí tengo mis dólares y ahí tengo mis UDIs, a ver cuánto me dan. Cambia sus dólares, sus $146,000, fíjense, a un tipo de cambio de 23 pesos, ¿no? O sea, fue generoso con el dólar. Entonces le dan 3,300,000 pesos. Y cambia sus UDIs a 6.44 pesos y le dan 6,443,000. Y aquí está gráficamente, mira, pues aquí están tus dólares y aquí están tus UDIs, ¿no? Y siempre les digo, obviamente ya te hice prácticamente tomar la decisión, pero tú dime, Mariana, tú eres mi jefa, ¿no? Yo hago lo que tú me digas. ¿Lo quieres en dólares o lo quieres en UDIs? Tú dime. Entonces prácticamente va a decir, no, No, pues obviamente en UDIs. está mejor en UDIs. Obviamente, ya con la explicación que nos diste, se está tomando en cuenta la inflación tan dura que hubo en los 90. Claro. Igual y obviamente, si hiciera la misma comparación en los últimos 10 años, sería un poco diferente el resultado, ¿no? Yo creo que en los últimos 10 años estaría prácticamente a la par, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy, muy similar. Simplemente que la volatilidad del dólar sí puede hacer eso. Oye, pues si tú hoy pagas 30 y sube un 30%, mañana pagas 40, no pagas 31,200 de la UDI, pagas 40,000, Sí. ¿no? Los que compraron UDI o los que compraron algo en abril que llegó a estar hasta en 25, 24, ahorita ya está en 18, ya tendrían pérdidas, ¿no? Exacto. Digo, no está en 18, está como en 21. Exacto. Y ya cuando un cliente se mete en esto, yo no discuto, aquí está la información, tú dime cómo lo quieres, ¿no? Yo hago lo que tú me digas, ¿no? Oye, Para que Eric, sí y ya una no haya pregunta. de que yo convencí, ¿no? Dime. Sí, claro. Hay una pregunta, y esto es con respecto a lo histórico, en cuanto a Ajá. dólares. Pero si es en cuanto al rendimiento, ya que su dinero ya empieza a trabajar, o sea, ya esté protegiéndolo. ¿Por qué se dice, bueno, yo he leído en la documentación de los productos que el dólar te da el 2% y la UDI te da el 1% de rendimiento? Pero eso es Esto garantizado, es ¿no? otra cosa. Ajá. Lo que Ok. platicábamos es prácticamente los garantizados, yo en el Imagina Ser no los tomo en consideración, ¿no? Porque no es lo que sucede. ¿Cómo? No, ahí no entiendo. A ver. En el Imagina Ser sí tienes un rendimiento mínimo garantizado, ¿no? Y que está por escrito, pero en la realidad el rendimiento que da el plan no es el mínimo garantizado. Te pongo el caso del Imagina Ser, ¿no? Que es el que más tengo en UDIs. Ajá. El rendimiento mínimo, como bien comentas, es de 1% en UDIs, pero el rendimiento que da el plan ya en la operación, en la realidad, es del 3.35%, ¿no? Igual si te diga, pues sí, pues es garantizado el 1%, pero tienes el 3.35, ¿no? Por eso es que yo no me fijo mucho, al menos en el caso del Imagina Ser, el rendimiento garantizado. Otra cosa es en los tradicionales, ¿no? En los tradicionales sí o sí lo que va a suceder, por ejemplo, en el nuevo Plenitud, ¿no? Lo que te dé digamos, pues sí, de rendimiento al final, eso es lo que va a suceder. No hay manera de que se mueva, ¿no? No va a ser menos ni va a ser más, va a ser eso. No sé si es la precisión que quiero realizar, ¿no? Si es un rendimiento mayor el garantizado en dólares que el de la SUI, sí, es una completa realidad, ¿no? Pero en la realidad los rendimientos son otros, ¿no? Ok, entonces el rendimiento va por sobre, es decir, si yo ya estoy ganando a la inflación con la UDI y aparte el rendimiento, ¿no? Pero sobre la UDI. Exacto. A fin de cuentas, el cliente va a tomar su decisión, ¿no?
Pero yo siempre les digo esto, sí los orillo un poquito o un muchito a UDIs, porque les digo, tus ingresos están indexados prácticamente a la inflación. Salvo que tú me digas que tú ganas en dólares, sí podemos hacer algo en dólares, pero si tus ingresos están indexados a la inflación, tus gastos están indexados a la inflación, porque lo que tú hoy gastas, el siguiente año va a valer lo que gastas hoy más la inflación. Toda tu dinámica financiera está indexada prácticamente a la inflación. Necesitas una herramienta que redondee esos gastos, ¿no? Con las inversiones, que es la UDI. Pero lo quieres en dólares, lo hacemos en dólares, ¿no? Perfecto. Gracias. Son muy Si poquitos la los que persona están gana en casados con dólares, dólares. Pues si ganan dólares, pero pues o así, todas sus finanzas van a estar indexadas al dólar, ¿no? ¿Cuáles no? Los gastos también van a estar indexados a la inflación, ¿no? Pero ya tiene forma de que no le pese tanto, ¿no? El incremento o la volatilidad del dólar cuando sube y que tenga que pagar más porque está ganando en dólares. Oye, por ejemplo, ok. ¿cómo funcionan un total? El UDI y el dólar, por ejemplo, ¿y tú cómo lo manejarías? Yo no vendo dotales prácticamente, ¿no? Porque es más, yo he hecho algunos estudios de si vendo un dotal o le vendo un imaginacer, tiene más rendimiento, ¿no? O tendría más lana en 10 años que con un dotal, ¿no? Pero el dotal es de los garantizados. Entonces, simplemente si el dotal te dice vas a recibir 100,000 UDIs, pues nada más proyectas la UDI y se acabó la cosa. No te metes en temas de rendimientos ni nada, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta, mis queridos imparables. Bueno, yo les quiero dar mi testimonial. Mi querido Alexander, estuviste genial. Acabas de dar una cátedra financiera de matemática financiera y eso yo creo que todos les diste la confianza y la seguridad de lo que venden, de que venden el mejor dinero, sea en dólares o sea en UDIs. Pero no, hombre, un aplauso todos a Alexander Castro. Sí, muchas Aquí gracias, Alex. en poca ropa porque estaba en mi Muchas clase gracias. de natación. Sí, Pero les quiero rematar esta junta diciéndoles que yo, que soy mi mejor cliente y mi mejor comprador de pólizas, tienen la oportunidad de decirle al cliente, la regla de la inversión es no tener los huevos en la misma canasta. Si ya vendieron UDIs, dile, ¿por qué no compras dólares? Y en mi experiencia, les puedo decir que yo le compré me he comprado muchos seguros en dólares, en UDIs, siempre compro en los dos. Y siempre me ha ido mejor en UDIs, siempre. Los dotales que he comprado en dólares, los segubecas, Inesita estudió con sus segubecas dólares UDIs, pero quiero decirles que cuando no existía la UDI en la compañía, porque hasta después de que salió la UDI ya implementaron los planes en UDIs, entonces vendíamos puros dólares. Y compré mi plan para Inés en dólares para el TEC de Monterrey. Me acuerdo perfectamente, costaba la carrera para cuando yo compré el Segubeca en dólares, $25,000. $25,000 costaba la carrera en el TEC. Ahorita cuesta $50,000. Bueno, cuando cobré el Segubeca a sus 18 años de Inesita, quedó corto. Me quedó corto el Segubeca. El Segubeca ya se había incrementado. Digo, el costo del TEC de Monterrey se había incrementado, entonces el plan en $25,000 que era para que estudiaran en el TEC ya no me iba a alcanzar, pero le había comprado uno en UDIs. Y el de UDIs, imagínense, compré UDIs a 1.20, casi cuando implementaron los Segubecas en UDIs, y cobré UDIs a 3.70. Entonces fue un lanal que se me hizo porque le compré hasta su Mini Cooper. Entonces, y me sobró dinero para mí. Entonces fue una experiencia donde dije, los planes que vendí en dólares se quedaron cortos, pero los que vendí en UDIs hasta me sobró. Entonces, claro, entraron inflaciones un poquito, pues la UDI se fue de un peso
a 3.70. Entonces fueron inflaciones que tuvimos un poquito grandes, pero nomás para que vean lo que es UDIs. Pero, sin embargo, también el dólar, pues nadie nos dice, como dice bien Eric, pues ¿quién te garantiza que no se va a ir a 30 pesos? No, nadie. Entonces hay que tener protegido el dinero por los dos lados. En lo que la UDI va a recuperar esa inflación, el dólar ya se disparó a 30 pesos, como a muchos pronosticadores dicen, muchos economistas le apuestan a que el dólar se va a ir se va a ir para arriba y se va a ir hasta 30 pesos. Bueno, ese es el consejo que yo les doy, que vendan los dos, que es una manera de ir a visitar a sus clientes y decirles, oye, ya tienes UDIs, pero ¿por qué no inviertes en dólares? En Segubeca, en el retiro, en los planes que le hayan vendido, simplemente para aumentar tu cobertura y poder protegerte más contra una devaluación que tengamos en dólares, ¿no? Y además para viajar también, para irte a dar la vuelta al mundo en dólares. Te la cobran en dólares, tienes dólares. Pues mis queridos imparables, Eric, qué gusto tenerte de speaker en nuestra junta mañanera. Y bueno, pues vete preparando otra, ¿no? Porque eres un maestro para dar estas pláticas financieras y bueno, nos ilustras mucho y los imparables te quieren mucho. Ya te conocerán en persona en la fiesta del 9 de diciembre, donde van a estar invitados todos los speakers y los que sean proactivos. Nada más para que seas el benchmarking de la promotoría de los imparables, mi querido Eric. Tú eres Centurión Oro, ¿no? No, esta vez fue plata. Ok, bueno, tu promedio por póliza son, ¿qué? ¿6? Más o menos, ajá. 6 por mes. Bueno, pues ahí está el benchmarking, imparables, 6 pólizas por mes. Que todos digan, voy a pegarle a la productividad de Alexander Castro. Entonces, pues ahí está, 6. Si Alex puede, yo puedo. Así tienen que decir. Y ya nos dice qué hacer. Ya nos dice, repasen toda su cartera que le vendieron o UDIs o dólares y entonces ofrézcanle, oye, ¿qué te parece si lo aumentamos en dólares? O lo aumentamos si le vendieron dólares. Yo a todos los que les había vendido dólares, les vendí UDIs. Y a los que después les vendí UDIs, les vendía dólares. O sea, pues agarra los dos, dólares y UDIs, inviertes una parte acá y una parte acá, 50 y 50, ¿qué te parece? Y entonces es una manera de cerrar más negocios y hacerlos adictos a invertir con nosotros. Que la pasen muy bien, Eric. Al rato te hablo para darte las gracias personalmente. Que la pasen muy bien. Que estén bien, cuídense mucho.